Bienvenidos a todo el Consejo de Dios, un programa que buscamos desmenuzar la palabra de Dios. Buscamos desmenuzar la Biblia para conocer verdaderamente el pensamiento del Señor y poder aplicarlo a cada una de nuestras vidas. Y en el día de hoy vamos a continuar con el libro de Filipenses, en el capítulo 2 de los versículos 1 al 11, y vamos a presentar a los contertulios que nos van a acompañar en el día de hoy. Vamos a presentar a Miguel Díez. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Shalom. Ángel Álvarez, bienvenido. Gracias. Y Ramón Ubillos, bienvenido. Gracias. Y Ángel, te pediría si puedes leer el texto que vamos a analizar hoy, que es, como dije antes, Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Muy bien. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Habíamos hablado en programas anteriores acerca de lo que significa precisamente esta carta, una carta muy del corazón del apóstol Pablo a una iglesia en la cual se sentía muy cómodo, y precisamente da enseñanzas muy del corazón, Ángel, pero también hace quizás de las revelaciones más profundas, ¿no? Sin duda, él, primeramente va a exhortar a la iglesia de Filipos, a que tengan una actitud correcta, a que realmente sean capaces de vivir el Evangelio con un fruto de unidad. Y dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad y por vanidad. Y a partir de ahí, como entiendo que vamos a ver a continuación, pues en este himno desde el versículo 5 en adelante se va a expresar, a revelar esa condición del Cristo que siendo Dios se hace carne, siendo igual a Dios se humilla hasta lo sumo, se hace hombre, identificándose con el ser humano para salvarnos. En definitiva, lo que está invitando el apóstol es a que nosotros imitemos a nuestro Señor. Él es capaz de humillarse hasta lo sumo, y en esa humillación es levantado, por supuesto, como lo que Él es, el Dios vivo y real, ¿no? Y imitándole a Él, pues nos invita a todos nosotros que seamos capaces de, como dice aquí, sentir lo mismo, tener el mismo amor, estar unánimes y sentir una misma cosa. En definitiva, ese espíritu de unidad, de comunión y de relación, que es parte de lo que en Hechos de los Apóstoles encontramos en la primera iglesia. Yo creo que no hay una iglesia más, más perfecta que los primeros 3 años de la iglesia de Jerusalén, que estaban unánimes, que amaban, que compartían, eran capaces de vender sus propiedades para que los pobres pudieran recibir su ayuda, y al final estaban unidos en un mismo espíritu. Y aquí pues Pablo está volviendo a animar a ellos y nos anima a nosotros también a que tengamos el mismo amor, estemos unánimes y sintamos la misma cosa imitando a Cristo. Ramón. Bien, el versículo 1 es ya de por sí un compendio de cualidades y de condiciones que el apóstol exalta como principios que deben de estar funcionando en la iglesia, ¿no? Y le dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, es decir, realmente hay consuelo en el ministerio de Cristo, en sus vidas, ¿no? Si algún consuelo de amor, aparte del de Cristo, del resto de la iglesia. Si existe realmente consolación en Cristo y consolación en la iglesia. Y luego les dice
si alguna comunión en el Espíritu, si vivimos en comunión en el Espíritu, si esto es una realidad dentro de nosotros, y dice si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Son los condicionantes primeros de todo lo que va a estar diciendo después, ¿no? Si realmente la Iglesia no es una pantomima, sino que hay realidades que profundizan en el corazón del ser humano, como son la consolación, la comunión, el afecto entrañable, la amistad, si hay misericordia, si el principio de funcionamiento de la Iglesia es este, entonces les dice completar mi gozo sintiendo esto, lo que estaba diciendo Ángel antes, ¿no? Y es importante esa apreciación que les hace, ¿no? Si realmente no somos un club social, ni un partido político, sino que esto está ocurriendo entre nosotros, sintamos una misma cosa, haya en nosotros es decir, es la diferencia entre la Iglesia y cualquier otro grupo humano, ¿no? Que un club deportivo, yo que sé, tantos y tantas, una empresa, lugares donde los hombres se pueden juntar, pero les está haciendo este aviso previo para darles a entender que realmente estas cosas están ocurriendo en la Iglesia, y precisamente en esa Iglesia era una base real, ¿no? que estaba habiendo. Entonces es importante que nosotros como cristianos busquemos que estas cosas estén funcionando en medio nuestro, que no vivamos de teorías, sino que tengamos una realidad de vida en Cristo, en comunión los unos con los otros, etcétera, etcétera. Miguel. Yo veo aquí, bueno, pues dos lecciones principales, y además con mucha amplitud de enseñanza, ¿no? Una de ellas es la unidad, y otra es cómo se puede tener esa unidad, que es por la humildad. Entonces, las divisiones siempre surgen de protagonismos, de contiendas, de vanidades, de orgullos, de envidias, de celos, ¿no? Y es triste ver cuánto se dividen las iglesias. Cuando una iglesia empieza a crecer, parece que se dividen por multiplicación rabiosa, pero por una multiplicación que no es la natural, porque la natural de la multiplicación de las células es que las células del cuerpo sigan juntas, sirviendo al cuerpo, sirviendo a la iglesia, ¿no? Efectivamente, Dios forma la vida en el hombre y en todos los animales por la unión de dos células que se hacen una sola y manifiestan esa unidad, como Dios es uno, en tres personas. Pues resulta que después esa célula inicial, en el caso del embrión humano, se le llama cigoto y se parte en dos células. Hay un detalle muy curioso en embriología de que de esas dos después se deberían de partir las dos en otras dos cada una. Y por unos instantes solo se parte una en dos y la otra queda sin partir, dejando una especie de firma de Trinidad. Y hay tres células en un momento. Después ya la otra por fin se parte y se forman 4, luego 8, luego 16. Pero todas tienen el mismo propósito de servir al cuerpo. En este caso la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Y las células, los miembros, no debemos de buscar en ninguna forma la división. Y la unidad viene por dos factores principales. Es la humildad, que es la madre de todas las virtudes, y el amor, que es el cemento perfecto, que es lo que une a Dios Padre con el Hijo y con el Espíritu, y que es lo que nos debe de unir a nosotros con Dios y entre nosotros. Y por eso encabeza, como ha dicho Ramón, si hay este entrañable afecto, si hay esta comunión por el amor, porque hay amor, es decir, la consolación del amor, la que produce. La comunión no la produce compartir ideología. La comunión ni siquiera la produce compartir la doctrina. Es uno de los problemas más graves que hay en las denominaciones evangélicas, de que puede ser que compartan la misma doctrina denominacional y sin embargo no tengan comunión los miembros de la denominación. La comunión la da el Espíritu Santo, se la da a los que le temen, a los que le honran. La comunión íntima con Dios es con los que le temen, los que le honran, le obedecen y los que le aman. Y después esa comunión es por amor, o sea, una amistad
verdadera, ese afecto entrañable. Ahí especifica un poco más, es el amor fraternal y es el amor de amistad, ¿no? Y creo que aquí pues habla un poco también del mismo espíritu de unidad que muestra Pablo a los Efesios en el capítulo 4, ¿no? Tener un mismo sentir. Qué curioso que menciona lo mismo, un mismo sentir. Porque realmente yo tantas veces que oigo, es que no lo siento, es que yo no lo siento, es que no lo siento. ¿Pero de qué vas? ¿Tú vas por sentimientos? No, son sentimentalismos. Hay que diferenciar bien claramente lo que es el amor como fruto del Espíritu Santo y lo que es el sentimiento. Porque somos tendentes a ser muy emocionales, muy sentimentales en la carne, en nuestras apreciaciones, en nuestros gustos, en nuestros deseos, en las simpatías, en las aproximaciones. Y por eso pues nos movemos demostrando más afecto a los que nos caen bien, a los que encajan con nuestra forma de ser, etcétera, y sin embargo nos distanciamos de los otros, ¿no? Por eso, qué curioso, se suele dar amor al que no lo necesita. Porque el que está sufriendo, o el que está en pecado, o el que está marginado, pues no tiene mérito para amar, para ser amado, para que le amen. Pero es que ¿desde cuándo el amor es por causa de méritos? Y ahí está el problema. Los sentimientos sí que vienen como una correspondencia de méritos, como me caes bien, como me alegras, como me ayudas, como me comprendes, como no sé qué, pues por eso te tengo mucho afecto. Pero todo esto es un cambalache. No hay que amar a los que te aman solamente, porque si solamente amáis a los que os aman, ¿qué más hacéis que los incrédulos, no? Dice Pablo, y entonces esta perfecta unidad de la que busca tiene que tener un solo corazón. Un solo corazón. Es decir, que el amor de Cristo, el corazón de Cristo, reinando en la comunión de los santos, en la comunión de los hermanos, ¿no? Y bueno, pues eso nos lleva después al tener un mismo espíritu, tener unanimidad, porque tenemos una misma mente. Unanimidad significa unánima, una solamente. Es decir, ser del mismo pensar, que también lo dice en Efesios 4. ¿Cuál es el mismo pensar? No que tú tienes que unirte a mi manera de pensar, y este es un poco el colonialismo intelectual de los misioneros que han cometido ese grave error, sino que tenemos que estar unidos en la mente de Cristo. ¿Cómo piensa el Señor? Llevando nuestra mente cautiva a la mente de Cristo por medio del Espíritu, pues tenemos un mismo pensar. Y en esa forma sí que hay unanimidad. ¿Por qué? Porque cuando nos junta el Señor, pues tiene el mismo pensar para ti y para mí. Aunque tengamos diferentes ministerios, diferentes dones, diferentes capacidades o diferentes funciones. Pero hay un mismo pensar. O es que, por ejemplo, en el cuerpo humano la cabeza piensa diferente para el dedo gordo de la mano que para el dedo gordo del pie, o piensa diferente para el dedo gordo de la mano que para la oreja. No, tiene el mismo pensar, que es que no le falte nada de todo lo que necesita, y que por eso el sistema nervioso dirige todo el complejo de la mecánica, del metabolismo y del funcionamiento de los órganos del cuerpo, para que llegue la sangre a todas las partes del cuerpo, para que llegue el oxígeno, para que lleguen las proteínas, las vitaminas, para que llegue, y también para limpiar, es decir, con la sangre que vuelve, con todos los detritos de cada parte del cuerpo. Entonces, esto es lo mismo que aquí nos está queriendo enseñar, y teniendo esa unanimidad, pues, dejándose gobernar por la cabeza, que es Cristo Jesús, ¿no? Y para eso todo hace falta humildad. Y por eso ya pasa después a no hacer nada por protagonismo, por vanagloria, por vanidad. Porque en todo ser humano, en todos nosotros, hay un ego, hay un orgullo que hay que crucificar. Y por eso el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, haga morir ese orgullo mediante el Espíritu. Y el humilde no crea divisiones. Es algo curiosísimo. Siempre son los soberbios, los orgullosos,
con el peor de los orgullos, que es el religioso, los que causan las divisiones. Y nos da el ejemplo después de la humildad de Cristo, claro, que siendo Dios pues se humilló hasta lo sumo, ¿no? Creo que es un pasaje tremendamente condensado en todas las enseñanzas que quiere dar en punto por punto, ¿no? Con respecto a esa unidad que es la que plantea desde el principio, y con esa comunión del Espíritu Santo, ¿no? Sí, para mí es revolucionario, ¿no? Es absolutamente revolucionario para la naturaleza humana considerar, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Eso rompe con todo principio es del orgullo humano, ¿no? Pero la posibilidad de considerar a los demás superiores. Claro, Jesús le enseñó a sus discípulos sobre este tema, ¿no? Y él les decía, ¿quién es mayor, el que está sentado a la mesa o el que sirve? Lógicamente es mayor el que está sentado en la mesa, pero él decía, yo estoy entre vosotros como el que sirve, siendo el mayor. Y es la revolución o el planteamiento divino de decir, no, mira, ¿y quién consigue estimar, es decir, valorar, colocar por delante de uno mismo a los demás? Eso es una revolución, ¿verdad? Una revolución del corazón. Y pensar que los demás son más importantes que uno. También el apóstol Pablo lo enseña en 1 Corintios, ¿no? Cuando habla del cuerpo, ¿no? Que dice, las partes más débiles se les cubre con más fuerza y las que tienen menos honor se visten con más honrosamente, ¿no? Ese es el principio, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque muchas veces en el cuerpo el más débil es el más importante, o es más importante cubrir al débil porque es el que te puede, donde el enemigo puede tomar mayor ventaja, ¿no? Y qué bueno que podemos tener esa actitud, que muchas veces hay que luchar contra el propio ego, como decía Miguel también ahora, ¿no? De decir, voy a poner en un lugar superior a mí mismo a los demás. ¿Eso qué nos lleva? Al último puesto, al último lugar. También el Señor enseñaba, ¿no? Cuando vayas a una fiesta, mejor que vayas a un sitio, no que seas un falso humilde y te quieras colocar en el último sitio para ver si te suben, sino que te coloques en el lugar que te corresponde, donde crees que te corresponde. Y si crees que te corresponde muy arriba, a ver si los demás no piensan lo mismo de ti, ¿no? Eso es lo que les decía Ponte. Y entonces cuando el que te invitó te vea, te ensalzará, porque al que se ensalza, Dios le humilla, y al que se humilla, Dios lo ensalza, ¿no? Y si estás colocado en un sitio demasiado preferente, vendrá el que te invitó y te dirá, oye, deja ese sitio que hay alguien más importante que tú, ¿no? Ese es el punto de ese texto, ¿no? Considerar a los demás, estimar a los demás como superiores a uno mismo. Yo creo que solamente ese texto puede llevar toda una vida a mucha gente, ¿no? Llegar a alcanzar y a superar esa situación. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Evidentemente es todo lo contrario a la humildad. ¿Se pueden hacer cosas para el Señor o se puede vivir una vida cristiana en contienda o vanagloria? Se puede vivir perfectamente. De hecho, el propio Pablo habla en un texto anterior que algunos predicaban el Evangelio precisamente con una actitud incorrecta, ¿no? O sea, hablaban de Cristo por rivalidad. Dice, algunos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. En este caso eran los enemigos de Pablo. Claro que se puede hacer. De hecho, la Biblia habla de falsos hermanos, la Biblia habla también de carnalidades en medio del pueblo de Dios, la Biblia habla de muchas cosas claras y contundentes que nos invitan precisamente a no tener esa rivalidad y esa vanidad, que son dos principios que sin duda, principios negativos que sin duda han afectaban ya a la iglesia primitiva. No olvidemos que ya desde el mismo momento en donde comienza la iglesia más importante, quizá más llena del Espíritu que ha habido nunca, que es la iglesia de Jerusalén, después de Pentecostés, me refiero a los primeros años, ya ahí aparece una Ananías y una Sáfira, o sea, aún con toda la gracia de Dios y con todo ese amor maravilloso, ya sin embargo hay dos personas que están intentando disimular por egocentrismo, por vanidad, aparentar que están teniendo amor pero no lo tienen. Entonces, sin duda, eso es parte inherente al ser humano, como ya se ha mencionado, y sin duda rivalidad
rivalidad y vanidad son dos enormes defectos espirituales que desgraciadamente existían en la Iglesia primitiva y hoy en el siglo XXI sigue existiendo. Entonces es una advertencia, como decía muy bien Ramón. Ahora, si nosotros queremos mantenernos en la verdad, es decir, si de verdad hay comunión en el Espíritu, afecto entrañable, misericordia, etcétera, entonces que sepamos que tenemos que vivir rectamente y que el fruto no es egocentrismos, vanidades, grandes denominaciones que ponemos en nuestro nombre, sino es lo que dice aquí, el sentir de amor, de comunión, de intimidad con Dios, y que eso nos hace amarnos unos a los otros, porque en definitiva, cuando está diciendo nada hagáis con nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien en humildad, inmediatamente nos pone el ejemplo perfecto, que es lo que vamos a leer a continuación. El ejemplo perfecto es Cristo, y no hay otro ejemplo mayor, siendo Dios, no un ángel, no un querubín, no como dirían los testigos de Jehová, el ángel Miguel, o en fin, las elucubraciones propias de estos sectarios. No, siendo Dios, siendo igual a Dios, se hace carne, se hace hombre, se humilla hasta lo sumo, demostrando que por amor Él es capaz de dejar su gloria para salvarnos. Y evidentemente por esa acción, una vez más, es elevado a su posición original, que es la de Rey y de Señor. Pero ese ejemplo perfecto es el que nos debe instar a todos nosotros a vivir un evangelio correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando no lo vivimos? Pues evidentemente que las iglesias se resienten, que se levantan, y la Biblia habla claramente, a veces falsos hermanos, a veces falsos maestros, la Biblia incluso enseña de falsos apóstoles también, y todo esto produce un daño tremendo al pueblo de Dios. Y una advertencia para los que no queremos vivir eso, porque como muy bien decía Miguel, todos somos egocéntricos por naturaleza. O sea, es decir, la única manera por la cual mi ego no me domina, la única manera es porque me humillo a Cristo y el Espíritu Santo hace la obra en mí, es por la gracia del Señor. Si no, mi tendencia natural no sería humillar, sería a exaltarme. Ahora, cuando el Espíritu de Dios que me hace mirar a Cristo y experimentar la gracia de Cristo, ese Cristo que era manso y humilde, siendo Dios, cuando eso se hace real en mi vida y lo puedo experimentar, entonces yo soy capaz también de vivirlo en una medida. No somos perfectos ninguno. Yo por lo menos reconozco que estoy muy lejos de la perfección. Pero sí es verdad que intento parecerme, al final, ¿a quién? Pues ni siquiera a Pablo, aunque sin duda es un ejemplo maravilloso. Pero me quiero parecer a Cristo, que es el ejemplo perfecto y que realmente me muestra que se puede vivir en humildad, y eso hace que Dios nos levante, porque al final es Dios el que te levanta, sin duda alguna. Este tema, como que has mencionado, estimar a cada uno superior, estimar a cada uno de los demás, ¿no? A nuestros semejantes como superiores a uno mismo, no significa que uno comulgue con ruedas de molino. No significa que uno se ciegue a ver que los demás no son superiores, sino significa estimarlos, aunque no lo sean. Aunque no lo sean, claro. Porque, claro, si uno tiene que tener el concepto correcto de sí mismo, como debe de tener, que también es otro consejo de Pablo, para que no andemos en jactancias, pues uno recibe la medida del Espíritu Santo para saber cuál es el concepto, ¿no? Y en qué lugar estamos. Y sin duda que no podemos decir que somos como Pablo. No lo somos. Aunque él diga ser imitadores de mí, podemos imitarle, pero no somos como Pablo, no hemos llegado a esa estatura, ¿no? Pues de la misma manera también conocemos personas que no tienen la estatura que Dios nos ha concedido, pero eso no significa que les miremos por encima del hombro. Lo que está aquí queriendo decir es que les estimemos, les consideremos como si fueran superiores. El siguiente versículo lo explica mejor. Claro. Entonces, digo esto porque, primero, para empezar, yo no creo que nadie sea superior a nadie, en cierta manera, ni inferior. El complejo de inferioridad y de superioridad, Jesucristo lo abolió. ¿Por qué? Para que podamos, por ejemplo, Carlos, tú y yo compararnos, a ver quién es superior o inferior,
tendríamos que haber nacido el mismo día, de la misma madre, del mismo padre, teniendo la misma composición genética, y teníamos que haber pasado durante toda nuestra infancia, desde el vientre de la madre hasta hoy, haber pasado por todas las mismas circunstancias, haber sufrido lo mismo, en palabras, clones. Y aun siendo clones, no habríamos tenido las mismas experiencias, que por lo tanto nos llevan a tener más o menos luz y más o menos responsabilidad delante de Dios, porque dice, según la luz que hayáis recibido, tendréis que responder. Así que lo que yo creo es que no existe la igualdad, ni existe la igualdad en el mundo, ni existirá la igualdad en el infierno, ni existirá la igualdad en el cielo, porque habrá diferentes premios y diferentes responsabilidades en el cielo. Somos diferentes, pero sí existe la enseñanza de la humildad. Igual que Pablo dice, para salvar a un judío me hago como judío, que lo soy, y para salvar a un pecador me hago como pecador, que también lo soy. Aunque eso no significa que voy a participar del pecado del pecador para hacerme colega de él y así buscar ganarle. Qué aberración, que algunos quizá lo interpretan de esa manera, ¿no? Y dicen, bueno, pues como a los hippies se ponen pendientes, yo me pongo un pendiente, pero no se dan cuenta que eso es pecado, por ejemplo. O se hacen un tatuaje, no se dan cuenta que eso es pecado. Y claro, no es eso lo que quiere decir. Y yo veo aquí que lo que está hablando es humillarse. Es la humillación de nuestro ego. Es decir, yo creo que la vida es una escuela de humildad. Yo creo que el plan de Dios es cosecharnos como las espigas son cosechadas cuando doblamos, y que crezcamos espiritualmente en la manera en que menguamos. Es necesario que yo mengue y que Él crezca. En la manera en que nos vamos negando a nosotros mismos y desaparece nuestro protagonismo, nuestro ego, hay una circuncisión real del corazón diaria. En esa medida, pues podemos mirar a los demás por amor, mirarles para estimularles, para honrarles, para que no exista menosprecio, para que no exista juicio hacia ellos, porque no somos jueces. Porque podemos ver a alguien que tiene una medida mucho más raquítica que nosotros en la fe y en el amor, y sin embargo, si les miramos por encima del hombro o les miramos con superioridad, eso va a perjudicarles en lugar de bendecirles. Y encima no van a tomar ejemplo y no van a crecer, y lo único que van a recibir es rechazo y rebeldía. Así que el momento en que nosotros bajamos y levantamos a los demás. Para mí la vida de Cristo y el ser siervo de Dios no es un sistema piramidal. Y este es el grave problema de las religiones. Y el grave problema incluso de muchísimas religiones evangélicas, que hay una pirámide. Y el jefe, obispo, o como llamarlo, apóstol, o llámalo como quieras, está en la cumbre de la pirámide y está, pues eso, recibiendo el vasallaje y el servicio de todos los que están bajo la cúspide, y recibe los diezmos y recibe las ofrendas. Un sistema de esos es el G12, por ejemplo. Hay que denunciarlo públicamente, porque es un sistema completamente piramidal. Otro sistema parecido es el de la Iglesia Universal del Reino de Dios, pero hay otros sistemas así piramidales en las iglesias evangélicas, ¿no? Creo que el sistema que el Señor nos enseña es el del árbol. Así que tronco, tú y yo somos unos troncos, si acaso. Y puede ser que seamos unos tronquitos, porque encima podemos ser una rama de tronco de otra rama y de otro rama más gorda y del tronco. La raíz es Cristo. ¿Y quién sostiene a las ramas? ¿Las ramas sostienen al tronco o es el tronco el que sostiene a las ramas? Tenemos que estar debajo, levantando a los hermanos, sirviéndoles, ministrándoles, dando la vida por ellos, porque luego han puesto su vida por las ovejas. Y esta es la lección de humildad. Y esto es lo que significa considerar a los demás como superiores. ¿Quién está más alto? ¿La rama o el tronco? Las ramas, ¿eh? Las ramas. ¿Quiénes son las que florecen? ¿Florece el tronco? Florecen las ramas. Es decir, ¿quiénes llaman la atención? Generalmente, salvo que sea un tronco de esos tremendos como un baobab o como el secoya. O el secoya, o este árbol milenario, el dragón milenario de Canarias, etcétera, que no lo abarcan ni entre 10 hombres así. Pero eso llama la atención. Pero generalmente lo que
llama la atención, lo que sobresale, lo que resalta son las ramas que dan flores y que dan frutos. ¿A quién miran cuando dan fruto a los árboles la gente? ¿A quién miran? ¿Miran al tronco? Nadie mira al tronco. Pero eso yo, por eso que parece un insulto que te llamen tronco, porque en castellano, pero sin embargo ahí tenemos que estar soportando el peso, columnas que soportan el peso del edificio. ¿Qué es más hermosa, la columna o el edificio? Literalmente, generalmente la columna suele ser más bien tosca, ¿no? Tosca, sencilla, y el edificio puede ser impresionante. Está diciendo que no resaltemos, que no busquemos ocupar el primer puesto, como has dicho tú, que no busquemos ser servidos y enseñorearnos, sino que seamos los que servimos y dando testimonio de esa humildad, ¿no? Y lo de la contienda, evidentemente, el humilde no crea contiendas, pero no hacer nada con contienda. Abraham también nos da un ejemplo. Cuando viene el conflicto de los criados de Lot con los criados de Abraham, pues oye, porque ha crecido tanto el ganado de ambos por la bendición de Dios que no había pasto suficiente y se empezaron a pelearse. ¿Qué hizo Abraham? No quiso contienda con su sobrino, dijo, escoge. ¿Quién era el mayor? ¿Quién tenía la unción y quién tenía la ¿Quién tenía la unción? Y el otro precisamente escogió con la vanidad. El otro que, claro, su gente codicia, porque el otro tenía codicia, porque de hecho si no hubiera escogido, ni siquiera habría escogido. El otro había dicho, perdóname y toma todos los ganados, pero no me voy de tu lado. Yo, como hizo Ruth con Noemí, yo de ti no me separo. Me agarro a ti, tu Dios es mi Dios y yo me salgo de ti, porque contigo es con quien haya hoy bendición. Pero el otro escogió ¿qué? Lo fácil, lo carnal, el valle fértil, pero corrompido de Sodoma y Gomorra. Y Abraham escogió el camino estrecho, angosto y difícil, el de los humildes, el de los que no quieren hacerse reinos en el mundo, el de aquellos que quieren hacer tesoros en el cielo. Y así está claro. Las consecuencias pues, de la decisión de uno y de otro, pues sabemos cómo son. El que se ensalzó y buscó esa forma carnal, pues acabó destrozado, acabó perdiéndolo todo. Incluso la mujer. Y luego encima emborrachado por las hijas, bueno, un desastre. Bien, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí comienza a mostrarnos una revelación tremenda acerca de Cristo, hasta tal punto que por lo menos yo puedo ver que también habla indirectamente de la Trinidad, porque habla de que Jesús estaba ahí en el cielo. Claro. Sí, claro, lo que manifiesta es que Jesús era Dios, es decir, la deidad de Jesucristo está aquí claramente manifestada, ¿no? Algo que rompía con todos los principios judíos, que él, siendo igual a Dios, en forma de Dios, por no decir siendo Dios, ¿no? Pero lo dice de una forma más explícita, ¿no? Es ser igual a Dios. Por eso. O sea, es ser Dios. Es Dios. Sí, ser igual a Dios es por eso. Por eso yo, pero que tú sabes que uno de los nombres de Dios es ¿quién como Dios? Solo Dios. Solo Dios, sí. Sí. Y entonces manifiesta claramente la deidad de Cristo, algo que es fundamental en el mensaje del Evangelio. Si Jesús no es Dios, no hay Evangelio. Es un hombre más, entonces es un pecador más, entonces no hay salvación, etcétera, ¿no? Y algo que luego el apóstol Juan nos dice en sus cartas, ¿no? El anticristo es el que no reconoce que Jesús vino en carne. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. No, Jesucristo era Dios, pero no vino aquí a demostrar que Él era mejor que nosotros, y lo era, y lo sigue siendo. No vino ni siquiera a traer juicio, que tenía toda la razón para traer juicio a la humanidad. Sin embargo, vino a cumplir con otro plan diferente, y ese plan venía a través de la humillación, ¿no? Y ese es un plan que luego pasó a la Iglesia.
¿no? Y de alguna forma lo que nos está diciendo, mira, si sois unos prepotentes porque tenéis la luz que Cristo os ha dado, que el Espíritu Santo ha traído a vuestras vidas, y vais por encima de los demás mostrando vuestra altura o superioridad a los otros, no vais a poder llevar a nadie por vuestro camino. Sí, quizá alguien que tenga anhelos de ser un ser superior, ¿no? Pero la mayoría de la gente se va a sentir tan lejos y tan apartada que no vais a poder llevarlos detrás vuestro. El Señor, con toda esa diferencia, se humilló y se bajó al nivel nuestro para que nosotros pudiéramos alcanzar su mensaje, recibir su amor, su misericordia y responderle. Es decir, a un Dios lejano es muy difícil responderle, a un Dios que viene a traer juicio es muy difícil seguirle. Solamente algunos, al que trae juicio le siguen algunos que están llenos de temor a la condenación y que le siguen por ese miedo a la condenación, pero no vino a eso. El Señor no vino a eso, vino a mostrarnos el camino del amor, de la misericordia y del perdón, ¿no? Pero claramente Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo, algo que no deja lugar a duda en este texto, ¿no? Es semejante a los hombres, y dice, pero también dice que en forma de esclavo, ¿no? O sea, Sí, es decir, siervo, esclavo, sí. Se humilla hasta lo sumo para salvarnos. Y salvándonos, ahora nos invita a que nosotros le invitemos. En realidad es eso. O sea, que nos hagamos tan siervos, tan esclavos, claro, como Él. Él es Dios, se hace carne, me salva por pura gracia y a mí dice, lo menos que puedes hacer es intentar imitarme a mí. Porque yo, siendo Dios, mira lo que he hecho. No, pero no solo eso, sino que nos deja un trabajo que realizar. Es que la Iglesia tiene la responsabilidad de transformar o de llevar al mundo a los pies de Cristo. Antes del juicio como salvos y después ya por el testimonio no recibido como condenación. Es decir, yo cuando veo a la Iglesia que se queja del mundo que le rodea, digo, pero si el mundo que rodea a la Iglesia es consecuencia de las actitudes de la propia Iglesia. Porque si la Iglesia estuviera haciendo lo que tiene que hacer, el mundo estaría mucho mejor de lo que está. Nuestro testimonio, que debería ser sal y luz en la tierra, brilla menos de lo que debería brillar. ¿Por qué? Porque hay levaduras, porque nos elevamos, porque enseguida uno que tiene... Es que es tremendo, tener el poder de Dios en uno, orar por las personas y que se sanen, tener revelaciones que lleva a conocer el interior del corazón de las personas. Eso hace que uno se sienta más fuerte, con superioridad, porque tiene ventajas por la gracia de Dios sobre su vida. Dice, pero si el Señor hubiera tomado esa actitud, aquí no queda nadie. Sin embargo, muchos de los cristianos que reciben ese respaldo y ese poder de Dios, luego reaccionan de esa manera. Y lo que provocan, ¿qué es? Rechazo. Al siervo de Dios humilde es muy difícil que las personas que le escuchan o que reciben su administración le rechacen. Pueden no escucharle, no aceptarle, pero le van a respetar. Pero al que se ensalza le pueden temer, pero no van a respetarle ni amarle. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Y muchos de los que han recibido esa gracia y el poder y la revelación de Dios luego han respondido con una actitud de ensalzamiento, de levantamiento personal, y eso es lo que ha provocado en muchos. Constantemente yo oigo personas que dicen, me vacunaron contra el Evangelio. Fui vacunado contra el Evangelio por actitudes incorrectas de siervos de Dios. Jesús decía, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque no lo hay. Sin embargo, a veces nosotros sí provocamos tropiezo en las personas y cerramos la puerta del Evangelio con actitudes diferentes, ¿no? Hay una palabra que apunté aquí porque me muestra muchas veces que cuán equivocados estamos, porque yo creo que no hay ni oficio ni nada superior a ser Dios. Sin embargo, Él no estimó eso como algo a que aferrarse en función de la necesidad
de salvar al mundo, de salvar a las almas. Y muchas veces yo creo que los cristianos usamos esa palabra, nos aferramos a una doctrina, o nos aferramos tan fuertemente a un cargo, nos aferramos a cosas con tanta fuerza y nos olvidamos de lo principal. Jesús no se aferró a nada, y muchas veces nosotros estamos aferrados a tantas cosas en lo eclesiástico, ¿no? Y que no nos permite, es como que eso a lo que nos aferramos es un corsé que no nos deja hacer la obra que el Señor quiere que hagamos. Bueno, yo creo que es como que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, ¿no? Incluso es esa lucha constante de Pablo, decía, lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no hago. Pero en cualquier caso es una batalla diaria, batalla de la fe, y es una labor que si nosotros nos rendimos, el Espíritu Santo va haciendo, ¿no? Aquí, además de humildad, está narrando algo también que ya hemos dicho, pero que es el amor. Pero el amor, ¿cómo es? En 1 Corintios 13 dice que el amor no busca lo suyo. Esto es tremendo, porque realmente toda la Biblia se resume en amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Después Jesús viene y nos dice que nos ha amado y que nos ama más que a sí mismo. Y nos dice que un mandamiento nuevo nos trae, que nos amemos unos a otros como Él nos amó, es decir, que nos amemos más que a nosotros mismos. Y nos dice cómo se despoja de su divinidad, se hace siervo, se hace esclavo, viene a servirnos siendo Dios, creador omnipotente, dueño, Señor absoluto, etc. Pues, y se deja matar y se humilla hasta lo sumo para dejarse matar como un maldito en la cruz. Y lógicamente después el llamado que nos hace es lo mismo, como has dicho, Ángel, de negarnos a nosotros mismos y de ser crucificados y de padecer por amor. Y qué curioso que en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y en 1 Juan 3:16 dice que nosotros también, de la misma manera que Él dio la vida por nosotros, hemos de dar la vida por los hermanos, dice 1 Juan 3:16. Pero esto es, como dice, como una teoría inalcanzable, ¿no? Que es lo que tú quieres decir, como una teoría inalcanzable. Pero el tema es que si nosotros nos rendimos y buscamos vivir en humildad, dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, pero luego dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Si nosotros deseamos ser obedientes al Espíritu, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, al llamado de Cristo, de ser obedientes hasta la muerte, porque el que quiera salvar su vida la perderá, más el que la pierda por causa de mí la hallará, porque si el grano de trigo no muere, pues no lleva fruto, y etcétera, etcétera, porque el buen pastor muere, da su vida por las ovejas, y nosotros tenemos llamado, pues todos los varones, a ser como pastores, como el buen pastor, ¿no? Pues si nosotros deseamos esa vida, la anhelamos, aunque sabemos que somos estorbo en nuestro cuerpo, viejo hombre, en nuestra mente, etc., pues ¿qué se produce? El Espíritu Santo va haciendo crecer la medida de amor para llevarnos a amar más. La pregunta es, ¿amamos hoy más a nuestra esposa, los casados que estamos aquí? Tú no, porque todavía no te ha tocado ese conflicto bendito, pero bueno, amamos más a nuestra esposa hoy que hace un año, amamos más a nuestros hijos hoy que hace un año, amamos sobre todo más a Dios hoy que hace un año o que ayer, amamos más a nuestros vecinos hoy más que ayer, amamos más a los hermanos de la congregación hoy más que ayer, que hace un año, y así sucesivamente. Entonces, bendito sea Dios que nos va produciendo el crecimiento. En ese análisis de meter el termómetro para ver la medida del aceite, como al coche, porque esa es como decir, bueno, la medida del aceite, la medida de amor, ¿qué medidas de amor? Pues si no, ¿cómo le pregunta a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hay medidas de amor. Como también dice el apóstol que hay medidas de fe. Y por
Por eso la teología de la superfe es que uno crea que tiene más fe de la que tiene. Y eso se llama la superfe, que está de moda, como todo lo que sea superhombre, alter ego. Pues Dios va haciéndonos crecer en la medida en que nosotros nos entregamos, nos dejamos en sus manos. Él es el alfarero, Él es suya la obra. Yo no puedo hacer crecer ni un gramo de aceite en mi corazón. Es decir, ni un gramo de amor, ni puedo hacer crecer ni un milímetro mi estatura. Y igual que físicamente, bueno, ahora sí que podríamos crecer de estatura física, pero ponemos un injerto en las tibias y resulta que nos estiran las piernas y nos hacen crecer, por ejemplo. Pero espiritualmente no. Pero es su obra. Pero ¿en quién la hace? En aquellos que se rinden de cada día, en los que se niegan a sí mismos cada día y están cada día dispuestos a ser siervos. Están cada día a ser obedientes. Que cada día dicen, venga a mí tu reino, hágase en mí según tu voluntad. En esa disposición. Y yo creo que el que actúa en esa disposición, sinceramente, seguro que cada día ama más y que cada día Dios le concede más fe. Y entonces va creciendo y no tiene por qué tampoco ponerse nervioso porque su crecimiento a lo mejor sea más lento que el de otro. Ni tampoco va a presumir porque como quien corre la carrera va delante que el que va detrás. No, porque como no tiene protagonismo, tampoco tiene complejos, porque es que confía en que la obra es del Señor y no es de uno, pues el asunto es sencillo, eso se llama Shabbat Shalom. Ni tengo complejo de que soy superior a ninguno, porque soy diferente, ni tampoco tengo complejo de que soy inferior a otro, ni me cambio por nadie en este mundo, porque Dios me ha creado como soy, único e irrepetible. Y eso también es Shabbat Shalom, que al final es lo que da crecimiento, vivir en esa paz, en ese reposo. Y tomar forma de siervo, despojarse para ser siervo obediente. Porque sabemos que hay siervos que no son obedientes, que dicen sí, sí, Señor. Y el padre tenía 2 hijos. Dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Dijo, sí, voy. No fue. Dijo, sí, pero no fue. Y entonces, pues, siervo obediente y humilde. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, a mí me llama mucho este texto, le preguntan a Jesús, maravillados porque había maldecido la higuera, que no daba fruto. Y al día siguiente volvieron a pasar por ese mismo lugar y la vieron seca. Y una higuera tiene una resistencia brutal, hasta un rayo no la seca así tan fácilmente. Y en un 24 horas no se puede secar una higuera aunque haga un calor extremo, porque es un árbol súper hidratado. Entonces vieron que era un milagro. Y él dijo, ¿os habéis maravillado de esto? De cierto os digo, si tuvierais fe, como ya sabéis el texto, ¿no? Como un grano de mostaza, dirías a este árbol, así como no, desarraigate y plántate en el mar, o a este monte, échate al mar. Arráncate y échate al mar. Entonces, ¿qué dijeron los discípulos? Le dijeron, aumentaros la fe. Se dieron cuenta que tenían poca fe, que no tenían fe para mandar que se arrancara un árbol. No tenían fe ni mucho menos para que una higuera se secara. No tenían fe ni para vencer a un demonio pequeño. De hecho, pues no tuvieron fe ni para superar el miedo de las tormentas en el mar de Galilea. Y por eso les dijo, hombres de poca fe. Y así sucesivamente, ¿no? Pero, ¿qué le dice Jesús cuando le dicen, aumentaros la fe? Parecería que Jesús se va por peteneras. Y entonces les habla de la parábola del siervo inútil. Y les dice, ¿qué os parece? Un siervo, cuando termina de su trabajo, ¿se pone él a la mesa a comer o sirve a su señor? Ahora se echarían a reír. Vamos, como se le ocurriera ponerse a comer sin servir al señor, sin dejar que el señor le corta las orejas o le corta el cuello. Que en aquel tiempo el concepto de un esclavo era alguien que no tenía derecho a nada. Y es que hay un tema que tenemos que tener en cuenta. Con Dios no tenemos derecho a nada. Tenemos regalo de todo. Pero derecho, porque hay una teología del derecho de que somos hijos de Dios, y como somos hijos de Dios, incluso he visto a siervos de Dios diciendo, Dios, te mando, te ordeno. Esto es alucinante, ¿no? Y entonces, ¿qué les cuenta esa parábola del siervo inútil? Les dice cómo se va
a poner a comer sin haber servido al Señor. Dice, no servirá a su Señor y después de haberle servido comerá a él y dirá, siervo inútil soy, porque no hice más de lo que tenía que haber hecho. ¿De qué voy a jactar? Solo faltaba que no hiciéramos lo que tenemos que hacer. Ahí es donde estaría el conflicto. No está el mérito en hacer lo que tenemos que hacer, solo faltaba eso. Entonces, ¿qué está hablando ahí? Ese es el título, como sabes, que damos en la escuela de discipulado, ¿no? El título que damos es el título de siervo inútil, que es humilde, que es obediente. Se considera siervo inútil. Y qué pocos son los que consiguen ese título, porque todos queremos ese protagonismo de ser útil, de ser importantes, de realizarnos, ¿no? Pero la obra es de Dios, al que hay que exaltar es al Señor. Y hay de nosotros si le queremos robar la gloria y la honra. Solo a Él. Nos quedan pocos minutos, pero yo creo que el versículos 10 y 11 trae una de las declaraciones más fuertes. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es en definitiva, ese es el propósito final, ese es el propósito del Evangelio y ese es el propósito de la eternidad. Toda rodilla se doblará ante Cristo. Gracias al Señor, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, vamos a arrodillarnos con el gozo y la alegría de la salvación, con el inmenso placer de haber sido redimidos. Pero hay de aquellos que también doblarán su rodilla, porque tendrán que ser juzgados, vivos y muertos, y terrible cosa será caer en manos de Dios vivo. Así que Dios permita que realmente todas las personas puedan encontrar a este maravilloso Jesucristo que se hizo hombre para salvarnos siendo Dios. Bien, hemos hablado de cosas muy importantes en el día de hoy. Creo que este pasaje que hemos leído en el día de hoy es muy, muy completo para aprender cuál es la voluntad de Dios, qué deberíamos hacer, a qué deberíamos aspirar y por sobre todas las cosas, cuál debe ser la confesión de nuestras vidas, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Y cuál sería la aspiración también de cuál sea, a qué tenemos que aspirar para los que nos rodean, ¿no? Que ellos también puedan confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Quiero agradecerte, Ramón, Ángel, Miguel, por haber compartido este tiempo con nosotros, agradecerles a ustedes por habernos acompañado, e invitarles que Dios mediante vamos a estar también para continuar con el capítulo 2 del libro de Filipenses, Dios mediante, la semana que viene. Que el Señor les bendiga.